¿Alguna vez empezaron algo y les salió mal todo al principio? ¿Han tenido malos comienzos? Yo he tenido muchos malos comienzos. Cuando era joven trabajaba en una pizzería. Yo dije, bueno, ¿por qué no pongo mi propia pizzería? Y fue bastante malo, desde el nombre, desde todo, y fue, cada vez que me acuerdo me da mucha risa. Pero hay comienzos, hay inicios que nosotros queremos hacer y que duelen. ¿Estás de acuerdo? Mis primeros comienzos en la vocacional fueron dolorosos porque a pesar de tener una buena escuela, de estar en una buena escuela, mis inicios fueron dolorosos. El asunto es que el asunto de el ministerio, hablando del ministerio, hablando de la iglesia del Señor, nosotros necesitamos comprender que para el servicio todos hemos sido llamados. Tú has sido llamado al servicio. No importa si lo haces dentro o fuera de la iglesia, todos estamos llamados a servir a Dios. ¿Me explico? El servidor de Dios no es aquel que ministra en una iglesia. El servidor de Dios es aquel que ministra en todos lados a donde está. En su trabajo, en su vocación, en su oficio. Y obviamente cuando servimos al Señor también lo hacemos, pero la iglesia necesita comprender que todos hemos sido llamados. ¿Me explico? El mensaje del día de hoy se llama: Dios no te dio un micrófono, te dio un llamado. Dilo conmigo: Dios no me dio un micrófono, me dio un llamado. Y sabes, comenzar cosas es relativamente fácil. Para empezar un negocio, lo único que necesitas es un poco de dinero. Ya cuando vas creciendo y quieres hacer un negocio más grande, obviamente se necesita más dinero, pero sé honesto conmigo, para hacer un negocio se necesita poco dinero, ¿me explico? Necesitas una caja de mazapanes y con eso puedes comenzar, ¿me explico? No necesitas más para crecer. Entonces, en ese sentido, bienvenido, Chems, qué gusto verte, te quiero. En ese sentido, todos hemos sido llamados y es fácil hacer cosas, pero es difícil mantenerse. Hablando de iglesia, déjame decirte algunas frases que me vienen a la mente acerca de la iglesia. Es fácil poner una iglesia. Es fácil, ¿sabes? Lo único que necesitas es carisma para hablarle a la gente. Mira, aquí al lado hay un pare de sufrir. ¿No te llama pare de sufrir? ¿No querríamos dejar de sufrir? Todo el mundo quisiera llegar ahí. Mucha gente llega ahí porque quiere dejar de sufrir. El asunto es que construir una iglesia es relativamente fácil. Hablo de iglesia, esa que comienzas como si fuera un puesto de tacos. Decía un pastor, unos hacen iglesias como si fueran puestos de tacos. Una iglesia no se construye de esa manera. Una iglesia se construye con carácter. De la misma manera, la vida de un hijo de Dios se construye con carácter. Porque mira, es fácil ser cristiano. Hablo de la primera vez. ¿A cuántas personas has visto pasar por esta iglesia? Otra vez les decía que hemos visto pasar, hicimos el conteo aquí de los que hemos visto pasar. ¿Sabes? Seríamos 3 veces lo que somos ahorita. O sea, ya no cabríamos aquí. ¿Por qué no están aquí? Porque es fácil hacerte cristiano, es fácil decir, sí, Dios, te acepto en mi corazón, bla, 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 bla. Pero es difícil formar carácter en la vida de una persona. Y es difícil que una persona se deje forjar por el Señor. Por eso Dios no nos dio un micrófono para pararnos en cualquier lado y hablar. Dios nos dio un llamado. Pero quisiera hoy analizar esto de una manera muy específica, hablando acerca del llamado de Saúl y el llamado de David. Vamos ahí al primer libro de Samuel, por favor, en el capítulo 7. Primera de Samuel, capítulo
17. Perdónenme, es el 17. No es cierto, es el 16. Perdónenme, es que tengo aquí un buen de citas. 1 Samuel 16, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. El Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? ¿Ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor, llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Ahora, ¿por qué hablo de primeros comienzos y primeros fracasos? Bueno, porque Samuel lo podríamos colocar como el último juez. ¿Lees el libro de Jueces? Bueno, es una continuación en la que surge precisamente, o en la que hay, no es que siga por ahí, pero hay una historia que pareciera conectarse. Entonces podríamos decir que Samuel es como un juez. No estoy diciendo que sea de la temporada, lo que estoy diciendo es que pareciera un juez. De hecho, Samuel gobernó Israel. En Juan 7:15 dice que Samuel gobernó. O sea, era el profeta de Dios, pero también gobernó. Y después de estos versículos viene un ambiente donde el pueblo de Dios pide rey. Y aquí viene el problema. Porque el pueblo de Dios pide rey y la palabra dice que el pueblo desechó a Dios como Señor y que ahora querían un rey. Y Dios dice, bueno, les voy a dar un rey. Y ahora se comienza o se gesta el proyecto de un rey. Estamos hablando del primer rey de Israel, el más rotundo fracaso, no solamente de Saúl al ser rey, sino el más rotundo fracaso de Samuel. Por eso llora. Por eso el Señor le dice, ¿hasta cuándo, Samuel, vas a estar llorando a Saúl? Yo ya lo deseché. El problema eres tú, que no entiendes que debes de olvidarte ya de Saúl. Y yo pienso que para Samuel fue uno de sus más grandes fracasos. Para él, ¿me estoy explicando? No es que Dios se equivocara, porque ¿quién puso a Saúl como rey? Dios. Estaba Samuel, Dios le habla y le dice, va a pasar por aquí un tipo así y así y así y así. Ese es el rey de Israel. ¿Quién era? Saúl. ¿Dios se equivocó? No. Por eso presta atención a este mensaje. Porque los buenos inicios pudieron ser incluso inspirados por Dios. Quiero decirte, no te equivocaste. La regaste quizás. A los que tienen un llamado, te digo esto, a los que tienen un llamado y han fallado, que han actuado de forma incorrecta, que han menospreciado tal vez su llamado, que han hecho mal delante de Dios con su llamado. Te digo algo, Dios no se equivocó. Que tú la hayas regado es diferente. ¿Me explico? ¿Dios se equivocó con Saúl? No. El problema es que Saúl, dice mi esposa, regó el tepache. ¿Me estoy explicando? Entonces, Saúl nos dice que pareciera haber sido un proyecto de Dios. Vayan conmigo a 1 Samuel capítulo 9, por favor. 1 Samuel 9. A partir del versículo 15 dice así: un día antes de que Saúl llegara, el Señor le había hecho esta revelación a Samuel. Mañana a esta hora te voy a enviar un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como gobernante de mi pueblo Israel para que lo libre del poder de los filisteos. Me he compadecido de mi pueblo, pues sus gritos de angustia han llegado hasta mí. ¿Ven? ¿Quién puso como rey a Saúl? Dios.
Y sin embargo fue el peor rey. Bueno, fue el primer rey, la primera ungida de Samuel. La primera, ahora sí que dirían por ahí, mi primera chamba de Samuel al ungir. Señor, mi primera chamba va a ser ungir al próximo y al primer rey de Israel. Sin embargo, el proyecto fue todo un fracaso. Y tanto Samuel como profeta y Saúl como rey debieron de haber sentido el fracaso en sus vidas. ¿Me comprendes? Entonces, un inicio, un llamado, no significa que Dios se haya equivocado contigo. Que nos hayamos equivocado es diferente. Por eso yo necesito entender a Saúl para poder corregir mi camino. Porque Saúl es lo que no debería de hacer. Y David es lo que sí debería de hacer. ¿Me comprendes? Así es de que para Dios es correcto el llamado. Para Samuel le parece perfecto. Vayamos ahí a 1 Samuel capítulo 9 en el versículo 20, adelantito. Versículo 20 dice: en cuanto a las burras que se te perdieron hace 3 días, ni te preocupes que ya las encontraron, porque Samuel se encontró con Saúl porque estaba buscando sus burras. Luego dice, y agregó, lo que Israel más desea no tiene que ver contigo y con toda la familia de tu padre. ¿Por qué me dices eso? Respondió Saúl, ¿no soy yo de la tribu de Benjamín, que es más pequeña, la más pequeña de Israel? ¿Y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín? No obstante, escucha esto, no obstante, a Samuel le valió lo que escuchó. Y ve lo que hace Samuel. Samuel tomó a Saúl y a su criado, los llevó a un salón y les dio un lugar especial entre los invitados, que eran unos 30. La gente más allegada de Samuel estaba ahí. Y Samuel está ahí. Mi primera chamba. Este es el rey. Y lo siente en el lugar especial. A Dios le parece bien. Al profeta le parece bien. Pero hay un problema con Saúl. A mí, mira lo que soy. Soy insignificante y mi tribu es la más pequeña. Tenemos que entender lo que a Dios le parece y entender lo que a mí me podría parecer. Porque a Dios le pareció bien, al profeta también, pero hay un grave problema con Saúl. Hay un momento donde Saúl parece abrazar la visión. ¿Recuerdan cuando va caminando y el Espíritu Santo cae sobre él? ¿Se acuerdan? ¿Y Saúl qué hace? Empieza a profetizar. El Espíritu Santo cayó sobre él. Y eso pareciera cambiar las cosas. Ese para mí sería un buen inicio, porque todo rey necesita al Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo conmigo? David fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Miren lo que dice en 1 Samuel 10, versículo 27. Pero algunos insolentes protestaron, y este es el que nos va a salvar. Y fue tanto su desprecio por Saúl, que ni le ofrecieron regalos. Saúl, por su parte, no les hizo caso. Es decir, en otras palabras, Saúl como que comenzó a fortalecerse, pero no fue suficiente. Entonces tenemos buenos inicios. Tenemos un llamado. Y tienes que comprender estas verdades. A Dios le parece bien. Al ministro le parece bien. Un pastor, escucha esto, no se equivoca cuando te dice tienes llamado. Porque un pastor aprende a identificar primero su llamado. ¿Sabes lo que es más difícil para un pastor en el llamado? Yo te lo digo, cuando comienza el llamado y te das cuenta de que eres poca cosa para el llamado. Cuando comienzas a comprender que si fuera por ti, no la armas. Porque un pastor tiene que empezar a depender de Dios.
Y si no lo hace, acabó. Hace años se hicieron estudios, mediciones de pastores. Y se dieron cuenta de que el 60% de los pastores sufre de ansiedad. ¿Por qué? No es que esté mal, está bien pasar esas temporadas. El problema es que la razón principal de la ansiedad era el ministerio. Porque porque los pastores no podían sopesar el llamado que tenían. ¿Dios se equivocó en el llamado? Te cuento una rápida. Hace años se suicidó un pastor muy famoso de aquí de Ciudad de México. Cuando sucedió, muchas personas nos sorprendimos, lo vimos predicar. El tipo cuando hablaba, aparte tenía una voz acá poderosa. El tipo tenía la voz gruesa. Y cuando predicaba era impresionante escucharlo predicar. Yo recuerdo haberlo escuchado en un mensaje que él estaba hablando de cómo, de peleas encarnizadas. Y él decía cosas como, eso fue una pelea encarnizada. Era impresionante escucharlo. Y meses después, años después, se suicidó. Te pregunto, ¿Dios se equivocó? No. El que lo ungió como pastor, el que vio su llamado, el que lo pastoreó, el que lo formó, ¿se equivocó? No. Entonces, si Dios no se equivocó conmigo, ¿cuál es el problema? El problema reside en los peores errores de Saúl. Temas como la identidad. Temas como no conectarse con Dios. El peor error de Saúl, si me lo preguntas, como pastor, es que Saúl jamás se conectó con Dios. Cuando desobedeció en la ofrenda que tenía que hacer y la orden que Dios le dio de matar al rey, él no obedece y le dice a Samuel, yo hice sacrificios para tu Dios. Él no puede decir mi Dios, mi Señor, porque no se identifica con el Señor. Ese es un problema de identidad gravísimo. Dios no se equivoca, el ministro no se equivoca, el profeta no se equivoca, pero yo me puedo estar equivocando al no conectarme con Dios, hablando de mi llamado. ¿Me estoy explicando, iglesia? Por eso pongo como principio este versículo ahí en Samuel 16. Léelo conmigo otra vez, por favor. 1 Samuel 16. El Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he desechado como rey? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Cuál era la premisa de Samuel? ¿Cuál era la premisa de Samuel? ¿Cuál era la indicación? Que tenía que poner a un rey. El asunto es que Samuel está llorando. Esa es mi primera chamba. Yo lo ungí. ¿Se acuerdan cuáles son las características de Saúl? El más alto entre todos. Nadie le llegaba. Aparte, la Biblia lo describe como un tipo guapo. Y la Biblia no se esconde de esas cosas. La Biblia me encanta porque la Biblia es sincera. La Biblia nos presenta todo el panorama. Así que el hombre no era cualquier hombre, era un hombre fornido, un hombre que daba imagen. Vuelvo a preguntar, ¿Dios se equivocó por agarrarlo bonito? ¿Dios se equivocó por agarrarlo alto? ¿Dios se equivocó por agarrarlo fortachón, musculoso? No. Pero tengo para ti este mensaje. Abandona a tu Saúl, llena tu cuerno y unge a tu David.
Dilo conmigo, abandona a tu Saúl, llena tu cuerno y unge a tu David. Quiero compartirte 1, 2, 3, 4, 5, 6 principios. 6 principios que deben de librarte y que debes de llevar a cabo para abandonar a tu Saúl. Primero que voy a comenzar por esto. Decirte que tu Saúl está situado en tu mente. ¿Dónde está situado Saúl? En tu mente. Cuando tú dices, yo soy incapaz de ministrar, ¿dónde está el problema? En la mente, porque es lo que piensas. Lo que pienso y lo que siento produce voluntad. Entonces, cuando yo pienso que soy un tonto y siento que soy un tonto, voy a actuar como un tonto. Por eso el problema de los hijos, cuando a los hijos les decimos, es que eres un pedazo de... El niño, como está creciendo, aprende a adoptar. ¿Aprende a qué? A adoptar lo que le dicen que es. Y luego él se siente como lo que tú le dijiste que era. Por eso nuestros hijos fracasan. Perdónenme, papás, pero tienen mucho que ver cuando hablan a sus hijos. ¿Me estoy explicando? ¿Dónde está tu Saúl entonces? En tu mente. Por eso, escucha lo que te voy a decir hoy. Por eso tienes que escribir lo que voy a decir hoy. Porque escribir produce un impacto en la mente. Y puede ser que después lo tengas que volver a escribir y escribir y escribir. No soy un tonto, soy inteligente. Puedo con esto. A mí me encanta la Biblia cuando dice que no somos tentados más allá de lo que podemos soportar. Eso significa que cuando eres tentado, puedes soportar. Pero a nosotros nos encanta nuestro Saúl y decimos, mi Saúl me dice que no puedo soportar. Allá voy. ¿Me estoy explicando? Por eso tienes que entender que tu Saúl está en tu mente y en tu corazón, en lo que piensas y lo que sientes. Primera cosa que debes de entender de tu Saúl y que debes de abandonar: la falta de práctica de tus habilidades. Saúl parecía un guerrero. ¿Era un guerrero? No lo era. No estoy diciendo que no peleó batallas. Saúl peleó batallas y las ganó. Pero déjame hablarte de esto. Vamos a 1 Samuel capítulo 17, por favor. 1 Samuel 17, a partir del versículo 31. Primera de Samuel 17, a partir del versículo 31, dice así: algunos que oyeron lo que había dicho David, se lo contaron a Saúl, y éste mandó llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra ese filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. ¿De quién están hablando? De Goliat. Y entonces David dice: yo puedo pelear con él. Pero todo mundo piensa que David no sabe pelear. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cómo era David cuando lo ungió Samuel? ¿Cómo dice que era? Chiquito, rubio, Brad Pitt. O sea, Saúl era la roca, Brad Pitt era David. Todo ñango. Guapo, pero ñango. ¿Me estoy explicando? Entonces, David no daba tinta de ser un guerrero. Saúl sí daba tinta de ser un guerrero. Pregunta: ¿por qué Saúl no fue a pelear contra Goliat? Sigan leyendo conmigo, por favor.
Versículo 33. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra ese filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Presten atención a la respuesta de David. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. David pelea ¿por quién? Por Dios. Pero David ha aprendido a desarrollar su don. Saúl, no, él dice: el rey, me voy a sentar acá. Hey, tú, ve a pelear con Goliat. ¿No puedes? Quédate ahí, ya, así. ¿Tú puedes pelear con Goliat? ¿No? Está bien. No pasa nada. Él no pelea. Porque Saúl tiene miedo de alguien que ha sido guerrero toda su vida. ¿Me estoy explicando? Pero David dice: yo sé pelear. ¿Dónde lo he hecho? ¿Saben quién lo veía pelear? Nadie. Solo está la palabra de David: yo mato osos y leones. Así es. Escucha, iglesia, tienes que aprender a desarrollar tus habilidades. Mi Saúl no practica. Mi David practica. Lo voy a decir de esta manera: Maura, tienes que practicar en casa tu llamado. Dios te lo dio. Tu Saúl siempre te va a decir: no practiques, eres buena, lo sacas en el ensayo. Esa es la voz de tu Saúl. La voz de tu David te va a decir: practica, prepárate, porque cuando llegue el momento de la guerra lo vas a necesitar. ¿Me están entendiendo, iglesia? Necesito practicar mis habilidades. André, felicidades por entrar al instituto. Te estás formando. Ese es tu David. Tu Saúl siempre te va a decir: salte, tienes carisma, tienes llamado. Tu Saúl te va a decir: eres un guapote. Tu Saúl te va a decir: la gente te va a escuchar, graba un videíto, graba TikToks, con eso vas a alcanzar a la gente. Y tu David te va a decir: eso no es suficiente. Fórmate, crece. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Estamos hablando de lo que queremos alcanzar musicalmente como banda. Y sabes, queremos llegar lejos. ¿Sabes qué es lo que se necesita? No a un David, se necesitan a muchos David exigiéndose: crece musicalmente, crece musicalmente, crece musicalmente. Necesitamos un bajista. Necesitamos más saxofones. Necesitamos trompetas. Necesitamos más guitarristas. ¿Saben de dónde van a salir? De la práctica que se hace en lo secreto. ¿Me dices amén? Amén. Mi David desarrolla sus habilidades. Mi Saúl abandona la práctica de sus habilidades. Amén. Número 2. Saúl se esconde. ¿Recuerdan lo que hizo Saúl cuando llegó a buscar a Samuel? ¿Qué hizo Saúl? Se escondió. David se muestra sin armadura. En otras palabras, lo que quiero decirte es que Saúl trata de mostrar algo que no es. Y David no tiene problema de mostrarse. Mira, 1 Samuel 17, ahí mismo en el versículo 38. Luego Saúl vistió a David
con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso su coraza. David se ciñó la espada sobre su armadura e intentó, ¿qué hizo? Intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No soy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello. Tomó su bastón, fue al río a recoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. ¿Notan lo que hizo David? Mientras que Saúl quiere aparentar, y cuando no puede aparentar, se esconde, David se muestra tal y como es. Te lo voy a decir de esta manera. Mucho tiempo yo tuve problemas con mi estatura. Porque mi problema era, la gente va a decir que ese pastor está muy chaparro. ¿Y yo qué hacía? Me escondía. ¿Me estás entendiendo? Mucha gente piensa que su ministerio tendrá éxito por su bonita cara. Y se equivocan. Mucha gente piensa que su ministerio tendrá éxito por sus habilidades. Y se equivocan. Mucha gente piensa que puede hacer un ministerio de su propia voluntad. Piensa que porque habla bonito, la gente lo va a seguir. Cuidado cuando al desarrollar tu ministerio trates de vestirte o parecer algo que no eres. Voy a decir algo pastoral. Yo no tengo problema ni con los tatuajes, ni con los piercing, ni con el color de cabello. Ya van a ver a mi hermano, viene rubiecito. Yo no tengo problema con nada de eso. ¿Sabes? Porque la forma en que vestimos, vengo con playera, no vengo con una camisa. La forma en que vestimos expresa mi comodidad, ¿me explico? Pero la forma en que yo me vista no es lo que yo soy. Lo que yo soy lo revela mi carácter. Por eso, un error que muchos pastores cometen es que cuando llega a la iglesia alguien que tiene llamado, luego lo jala y lo pone a servir. ¿Y sabes cuánto dura ese ministro? 3 semanas y se va. ¿No sabes cuántos han venido aquí? Ya se van, no se vayan. Es cierto. Muchos han venido aquí y me dicen, pastor, me quiero congregar contigo. Te voy a servir y voy a servir al Señor. Y cuando ven la exigencia de este lugar, se van. Porque no tienen carácter. Y prefieren esconderse. Sacan su máscara, la que no es. ¿Me estoy explicando? Así es de que, si vas a servir al Señor, ven como eres. Ven como estás. Chaparro, alto, gordo, delgado, cachetón, nariz de chile bola, nariz de chile jalapeño, no importa. ¿Me estoy explicando? Preséntate ante el Señor tal cual eres. Porque lo que tú eres no representa. Entonces tu Saúl siempre te va a decir, hey, apantállalos, vístete así, vístete tal. Hay un montonal de gente que se tatuó todo, nada más, para agarrar valor y pararse en la calle y decir, Cristo te ama. Porque para ellos, ponerse tatuajes era una onda de, me voy a envalentonar. Y eso no funciona. Tu Saúl te va a decir, disfrázate. Tu David te va a decir, desvístete. Sé quién eres. Ven cómo estás. No tienes que fingir. Tienes que entender, escucha esto,
que la razón de disfrazarme tiene que ver con mi identidad. Y cuando yo me disfrazo, yo construyo una identidad falsa. Pero cuando me quito las máscaras, entonces permito que mi identidad se construya en Cristo. ¿Me dices amén? Número 3. Saúl trata de fingir. Saúl finge. No es lo mismo que lo pasado, que lo anterior. Vamos a leer el Salmo 51, por favor. El Salmo 51. Ya sabemos de qué salmo estamos hablando. El salmo que escribió Samuel a partir de haberse quedado con Betsabé, la esposa de Urías. Primera de Samuel, capítulo 51, versículos 3 al 5. Dice así: yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. No estoy hablando de identidad o de máscaras, estoy hablando de nuestra vida pecaminosa. ¿De qué? De nuestra vida pecaminosa, porque muchos huyen cuando pecan. Pecan y piensan que ya Dios los odia y por eso ya se tienen que ir de la iglesia. Y nosotros tenemos que aprender a presentarnos delante de Dios tal cual somos, con todo y nuestros pecados. Porque no se trata de ser perfecto, se trata de construir santidad. Hay una santidad personal y hay una santidad progresiva. Es decir, yo me voy construyendo poco a poco. Y tenemos que entender esto con mi hermano que está al lado. Porque tal vez para mí sea fácil un mandamiento, pero tal vez para mi hermano no sea fácil. ¿Me estoy explicando? Esto pasa con las personas que tienen problema con la bebida. Porque para ellos es imposible contenerse si tienen una cerveza fría, carta blanca, escarchada con miel y limón. Es imposible contenerse. ¿Me explico? Y ellos tienen que aprender ¿a qué? A construirse en su santidad. Pero tal vez yo no tengo problema con eso. Y un día que mi hermano caiga, solemos ejercer juicio contra él. El asunto es que hay pecados que son muy visibles como esos. Pero hay pecados que son no visibles, que la única razón por la que no están expresados es porque suceden en lo secreto. Temas como la pornografía. ¿Me estoy explicando? Que no se ven. Pero el problema no es que yo sea mejor que mi hermano. ¿Me estoy explicando? Por eso necesitamos ser ministros que construyan buenos David. Que a pesar del error, les digamos: sé que fallaste, pero de aquí no te vas. Tienes que construirte. Tu Saúl te va a decir: pecaste, lárgate. Tu Saúl te va a decir: pecaste, ya Dios te desechó. Pero tu David te va a decir: no importa cuántas veces te equivoques, Dios te sigue esperando con brazos abiertos. ¿Me dices amén? No te pongas máscaras, pero tampoco te presentes como un santo. No lo somos y nadie lo es. Siguiente. Saúl no sabe someterse, pero David entiende lo que es someterse a una autoridad. Y en la iglesia hay una autoridad impuesta por Dios. Perdóname que te lo diga y que te lo diga yo, pero aquí soy el pastor en esta iglesia y en esta iglesia mando yo. Hay una autoridad en la iglesia. Hay niveles de autoridad. Y Dios le pedirá cuentas a la autoridad. La Biblia dice que el Señor pedirá cuentas a sus pastores. ¿De quién?
¿De qué? Del trabajo que hicieron con las ovejas. Por eso el trabajo de autoridad tiene que ser bien desarrollado. Pero aquel que sirve, aquel que es iglesia, tiene que aprender a someterse y a obedecer. Primera de Samuel, capítulo 18, por favor. Primera de Samuel 18. Versículos 1 y 2. Dice, una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a casa de su padre. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él, dice el versículo 3. Pero el versículo 1 y 2 nos dicen que Saúl tomó a David, ¿para qué? Para su servicio. ¿Y David qué hizo? ¿Dijo no? David dijo, espérame. No, David entendió quién era la autoridad. Isaí también entendió quién era la autoridad. Y David se quedó en casa de Saúl para siempre. Ahora presta atención a esto. Hubo un momento donde David se hizo tan exitoso que la gente cantaba esta canción. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000 y pueblo se regocijaba. Saúl mató a 1000 y David a sus... Entonces Saúl se enojó porque la canción se la dedicaban a David. Y entonces un día Saúl intentó matar a David porque le tenía envidia. Ese día ¿David se fue? No. David se quedó, a pesar de que el rey intentó matarlo. Escucha esto que te voy a decir. En esta iglesia mando yo. Pero un día, tal vez lo que yo diga esté mal y me equivoque y te lastime. Tu Saúl te va a decir, vete. Pero tú, David, te va a decir, perdona a tu pastor y quédate. Carácter. Ten pantalones para desarrollar tu ministerio. Ten pantalones, ten faldas para desarrollarte como hijo de Dios. Porque los ministros no son perfectos y yo no soy perfecto. Así es que mucho de lo que haga y diga, aunque no quiera, tal vez un día te lastime. Tal vez en un mensaje un día diga algo que te duela y que te hiera. Y que te haga sentir que te quieres ir de la iglesia. Tu Saúl te va a decir vete porque ese pastor no te quiere. Pero tu David te va a decir quédate y crece. Abandona a tu Saúl, toma tu cuerno y unge a tu David. ¿Me dices amén? Amén. Saúl complace a las personas. Pero David complace ¿a quién? Al Señor. Vamos ahí a 2 de Samuel capítulo 6. Segunda de Samuel capítulo 6. A partir del versículo 13. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado, vestido tan solo con un efod. ¿Cómo estaba vestido? Tan solo con un efod. ¿Sabes qué traía nada más encima David? Eso, lo que dice la Biblia, un efod. ¿Has visto los ponchos? Esos que te pones así. Algo así era un efod. Era lo único que traía. Así, medio desnudo el tipo. La palabra que usó el escritor de remolineando es una palabra hebrea que literalmente significa dar vueltas. Por eso la canción se llama remolineando. La palabra, según yo, si no estoy mal, y perdónenme si estoy diciendo una palabra mal, según yo la palabra es karat en el hebreo y la palabra significa dar vueltas. En otras palabras se traduciría como bailar como loco.
Y entonces David estaba en ese nivel. Sigan leyendo conmigo, versículo 14. Vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores, al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Sucedió que al entrar el arca en la ciudad de David, Mical, o sea, su esposa, que era hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. A Mical, a su esposa, no le gustó que David anduviera bailando como bobo. A lo que David le responde: yo bailé para agradar a Dios. Lo que tú digas me vale 3 cacahuates. Tu David siempre te dirá: lo que hagas, hazlo para agradar al Señor. Ay, ¿ya viste al Lalo cómo tocó? Ay, Lalo. El Saúl de Lalo dirá: soy un perdedor, voy a dejar de tocar la guitarra. Pero tu David te dirá: me vale 3 pepinos, toco para el Señor, no para ti. ¿Me estoy explicando, iglesia? David sabe agradar ¿a quién? A su Señor. Y él tiene sus propias formas de agradar ¿a quién? A su Señor. Mientras que Saúl quiere complacer a los hombres. ¿Recuerdan el momento en el que los echaron como rey? ¿Saben por qué fue? Porque quiso quedar bien con su ejército. Y eso le valió el reino. Dios, escucha esto, se desagrada mucho cuando hacemos cosas que agradan a las personas y no a Él. Jesús lo dice de esta forma: si tú me niegas delante de los hombres, escucha, yo te voy a negar a ti delante de mi Padre. No digas que eres hijos de Dios, porque yo le dije a mi Padre que tú no eres hijo mío. Fuerte. Por eso David sabe complacer a su Dios y no a los hombres. ¿Me dices amén? Amén. Última. David obedece a Dios. Vamos al capítulo de Hechos, por favor. Hechos. Capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 22. Perdón, el mes Hebreos. Perdón. No, pues no es. Espérenme. Sí es Hechos 13, 22. Es que escribí raro. Hechos 13, versículo 22. Tras destruir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio. Léanlo conmigo, por favor, a la de 3. 1, 2, 3. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Y luego lo describe: él realizará todo lo que yo quiero. David es un hombre obediente. Tu Saúl te va a decir un montón de veces: no tomes en cuenta la voz de tu pastor. No tomes en cuenta la voz de tu padre. Haz lo que se te pegue la gana. Pero tu David te va a decir siempre: ¿quieres agradar al Señor? Obedece. Obedece a Dios. Obedece a tu pastor. Obedece a tus autoridades. Así es de que esos son los 6 consejos que te doy y que deben de revolucionar tu mente.
Sé hábil en lo que haces, número 1. Número 2, no finjas, no te pongas máscaras ni con Dios ni con la iglesia. Número 3, ven tal cual como eres con todo y tus pecados. Número 4, ¿sí? Sométete a la autoridad. Número 5, no complazcas a la gente, complace a Dios. Y número 6, obedece a Dios y a tus autoridades. Y termino con esto. Si tú has andado un camino en el que has pensado que no eres tan óptimo para servir al Señor, la palabra final es esta. Olvida a tu Saúl. Deja atrás a tu Saúl. Toma tu cuerno. El cuerno es el símbolo de la unción, es el símbolo de la habilitación celestial. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Y lo que hace el aceite cuando una persona es ungida es que es ungida de autoridad, es ungida, es promocionada por el cielo, es autorizada por el cielo. Y eso significa que el cielo no se está equivocando. Eso significa que el ministro no se está equivocando. Mi consejo que te doy este día que te vamos a ungir, no te equivoques. Abandona a tu Saúl. No unjas a un Saúl en tu vida. Unge a un David en tu vida. Conviértete en un hombre, en una mujer conforme al corazón del Señor. ¿Me dices amén, iglesia? Amén. Dicho eso, voy a pedir primero a la banda, a los músicos que pasen al frente.